noches, amigos televidentes. Es un gusto darle la bienvenida en esta noche de viernes a su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a hablar del caso Selenel, pero no vamos a especular porque vamos a hablar con un abogado, el licenciado Lisandro Quintanilla, quien por supuesto está ejerciendo la labor de la defensa de hoy por hoy a una persona que se le está imputando un delito dentro de este, señor José Antonio Rodríguez Rivas. Vamos a conocer la intimidad del proceso, para dónde va, porque el próximo lunes se va a emitir sentencia dentro de este juicio, momentáneamente dentro del caso que se ventila hoy por hoy dentro del juzgado séptimo de paz de San Salvador, y donde se va a determinar cuál será el futuro de este. Para conocer sobre este tema, con mucho gusto le damos la bienvenida al licenciado Lisandro Quintanilla. Licenciado, un gusto tenerlo en 8 puntos. Gracias, el gusto es mío. Buenas noches, ¿verdad? Te agradezco la oportunidad que me das para aclarar un poco toda la temática que está en derredor de este caso tan emblemático y que en los últimos días ha acaparado la atención de todo el mundo, ¿no? No, el agradecimiento se lo damos a usted por acompañarnos y por supuesto el tiempo destinado a esta entrevista. Y bueno, arrancamos esa entrevista, vamos a hacer lo propio en segundos con el licenciado Lisandro Quintanilla desde el espectro, por supuesto, jurídico, pero también vamos a conocer la otra cara de la moneda, que es lo político. Para eso, vía telefónica, le damos la bienvenida al diputado que nos acompaña esta noche, Edwin Zamora. Diputado, un placer tenerlo en 8 en punto. Buenas noches. Hola. Buenas noches, diputado Zamora. Buenas noches. Un gusto. Hola, hola. ¿Me escucha? Diputado Zamora. Sergio, no te oigo por el teléfono. Ok, bueno, vamos a interrumpir momentáneamente mientras solucionamos estos problemas técnicos y regresamos con usted. Arrancamos, licenciado Quintanilla, para que la población salvadoreña pueda conocer usted, que no va a especular como muchos analistas, que en algún momento nos basamos sobre lo que se ha emitido, juicio de valor o lo que se ha dicho. Usted que conoce la intimidad del proceso y por supuesto que ha estado de principio a fin en el transcurso de la audiencia inicial en el juzgado séptimo de paz de San Salvador. ¿Cuál es su apreciación hoy por hoy del caso que la Fiscalía presenta a los tribunales? En términos generales, creo que la Fiscalía General de la República ha presentado un caso que definitivamente por Ministerio de Ley le va a transitar a la etapa de instrucción. O sea, las reformas al Código Procesal Penal que entraron en vigencia en enero del año 2011 no le dan competencia al juez para hacer un pronunciamiento de fondo, al juez de paz, exactamente. Sin embargo, la defensa ha señalado que ese requerimiento fiscal creo que tiene dos pecados de origen. Primero, parte de premisas totalmente equivocadas en la correcta interpretación y concepción de las normas que fueron aplicables en aquellas épocas en las que se da la búsqueda del socio estratégico, su incorporación al seno de la sociedad GESAL, que luego se transforma en la GEO. Y luego el otro pecado de origen que tiene es que si tú lees, o los que han leído el requerimiento fiscal en las 350 páginas, es una respuesta negativa que el Estado, a través de la Fiscalía General de la República, da al contenido del laudo arbitral que se celebró, es decir, en el proceso de arbitraje que se celebró en París, en Francia. Porque en ese laudo arbitral se condenan a las sociedades CEL y a la INE, ¿verdad?, que participa, y las condenas van precisamente en todas las situaciones que el requerimiento está señalando. El incremento del porcentaje al 50 y tanto % que ahora en el Green Power va a tener, ni siquiera lo tiene, y efectivamente toda esa situación, toda esa discusión que no pudo sostener INE y CEL allá en París, ahora se viene acá planteada en un requerimiento fiscal vía hechos que no son constitutivos de delitos, pero ni modo que están siendo discutidos allí en el juzgado de paz. Ok, debo de preguntar, porque usted dijo por Ministerio de Ley, por las reformas al nuevo Código Procesal Penal, la jueza de paz tiene que enviarlo a la etapa de instrucción. Se incluyen los 12 casos que la misma Fiscalía está pidiendo un sobreseimiento definitivo porque estos ya prescribieron. Ya vamos a hablar de la responsabilidad civil, claro, que también obviamente la está solicitando. Por supuesto. Mira, aquí hay dos grupos. De los 21 procesados, a 9 personas, ¿verdad?, que van desde el señor Guillermo Solván hasta el último director que participó en la estructura organizacional más alta de la GEO.
Son 9 personas para los cuales se está solicitando instrucción. Pero hay otro grupo, dentro de los cuales están 12, que esos 12, dentro de los cuales está incluido mi cliente, José Antonio Rodríguez Rivas, para estos 12 están solicitando sobreseimiento definitivo por prescripción. Mi cliente, al igual que los 12, pienso yo, no se creen merecedores de ese tratamiento privilegiado que está dando la Fiscalía General de la República, inédito, como muy bien lo ha señalado el titular de esa institución, porque se creen merecedores de un sobreseimiento por atipicidad. Okay. Lamentablemente, el artículo 350 del Código Procesal Penal actual no le permite a la juez de paz, no es competente la juez de paz para emitir una resolución al respecto. Ok, para que la gente entienda, por atipicidad es que no hay delito y bajo esa figura no se podrían ir. Es decir, no hay peculado. No es posible que las 12 personas a las que se les ha solicitado sobreseimiento definitivo hayan cometido un peculado y por lo tanto esa acción no ha prescrito porque nunca nació. Magnífico, lo interrumpo nuevamente. Hoy sí le damos paso a la llamada telefónica del diputado Edwin Zamora. Buenas noches, diputado, un gusto que nos acompañe. Gracias, Sergio. Un gusto estar nuevamente con ustedes, amigos televidentes. Qué gusto estar con ustedes esta noche. Lamento no poder estar presencialmente. Gracias. Licenciado Quintanilla, buenas noches. Apreciamos mucho, sin lugar a dudas, por compromisos que usted tenía con antelación, los minutos que sí nos está dedicando vía telefónica. Diputado, ¿cuál es su apreciación hoy por hoy del proceso mismo que está llevando la Fiscalía en un juzgado séptimo de paz y que muchos advierten un futuro pero muy alejado de poder obtener condenas concretas o en determinado momento una justicia con relación a este caso? Pues nosotros como partido, nosotros como Arena, hemos dicho de que cualquier acto de corrupción tiene que destaparse, tiene que perseguirse, y cualquier persona que haya actuado al margen de la ley, tiene que aplicarse la ley. Pero habiendo dicho eso, nosotros participamos en la comisión de CELENEL, precisamente con esa premisa. Tanto Mario Valiente como este servidor dijimos que nos incorporaríamos a la comisión en búsqueda de la verdad, en búsqueda de profundizar y conocer todo lo que pasó. Toda la información que nosotros vimos en la comisión señala que las cosas fueron hechas en orden, que fueron hechas apegado al marco legal de aquel momento y que el contrato fue de beneficio para el país. Nosotros insistimos en aquella comisión que llegaran funcionarios de otros gobiernos, no solo del gobierno que estaba en ese momento, el gobierno del presidente Flores, sino que posteriores, como fue del gobierno del presidente Saca y del gobierno de ahora del presidente Funes, para darnos su versión de la historia. Sí. Pero la comisión se opuso a que ellos llegaran. Entonces la única versión que nosotros tenemos, tanto que llegó a la comisión como de todos los documentos que recabamos a títulos personales para tratar de profundizar en el caso, nos señalan, como dije hace un momento, que fue un caso tratado en el marco legal que existía en ese momento, que le dio grandes beneficios al país y que fue hecho de manera transparente. Entonces, bajo esa luz, nosotros nos sorprende ver los resultados que salieron de la Fiscalía. Okay. De hecho, yo he dicho anteriormente que estos resultados de la Fiscalía a mí me dejan con más preguntas que respuestas. De hecho, concretamente yo puedo pensar inmediatamente en 9 preguntas, que no sé si tenemos el tiempo para decirlas, pero que quizás el licenciado en algún momento podrá aclararlas o podrá también cuestionárselas. Okay. Pero verdaderamente yo creo que el fiscal y su equipo tendrían la responsabilidad de responder esas 9 preguntas antes de que este caso verdaderamente cobre peso en el ámbito judicial. Ok, diputado, tengo 3 preguntas por el tiempo. Le voy a rogar que sea bien puntual. Una de ellas es, ¿cuál es su interpretación cuando al señor fiscal general de la República, a palabras de titulares de Arena, se les traslada una suma de $600,000 para investigar de la Hacienda Pública este caso puntualmente? ¿Por qué no se hizo bajo el rasero o una igualdad también el caso del Chaparral? Precisamente son de las preguntas que nosotros nos quedan. Verdaderamente no nos queda claro
que de dónde salieron los fondos, porque en algún momento nosotros recordamos que el presidente dijo que daría instrucciones de trasladar ese dinero. El fiscal ha dicho que no ha recibido ningún dinero de casa presidencial. Después el presidente recientemente vuelve a decir de que sí pasó ese dinero. Entonces, esa oscuridad con que se maneja la información y que no se nos aclare verdaderamente si se pasó dinero o no se pasó dinero, a nosotros nos preocupa. Pero con el mismo afán que están queriendo investigar este caso, y que como dijimos nosotros, todos los casos deben de ser investigados a profundidad cuando el pueblo salvadoreño tenga alguna duda, pero hoy por hoy tenemos casos concretos, como es el caso del Chaparral, de la 5 de noviembre y de la INE, que en algún momento, si no actuamos con prontitud, puede suceder que no se logre pagar alguna irregularidad que pueda estar sucediendo. Magnífico. Con relación a estos conceptos, diputado, que usted ha emitido en diferentes medios de comunicación, han habido reacciones. Le tengo que preguntar, porque Roberto Lorenzana ha dicho, mire, lo que pasa es que el diputado Zamora está airado porque él tiene una empresa donde él es accionista y comercializaba como intermediario energía. Es una muy buena oportunidad para que usted, por supuesto, también se refiera a este tema. Sí, a mí me han señalado en diferentes ocasiones por cosas como esas. ¿Cómo no? Pero mire, en primer lugar, yo creo que es importante que los que señalan eso debatan sobre los puntos que he señalado puntualmente. Yo he señalado que la energía que está vendiendo la GEO hoy por política comercial del gobierno, cuesta el triple de lo que debería de costar. Entonces, a mí me están señalando porque soy accionista de una empresa que está en la industria, pero es empresa privada. Yo puedo hacer con mi empresa privada, siempre y cuando esté en el marco de la ley, lo que competa y lo que sea conveniente, siempre y cuando esté en el marco de la ley. Quien la administre o los precios que el mercado me permita. Yo creo que tanto el diputado Lorenzana como las otras personas que han mencionado esto y hablan del costo de la energía que yo he vendido y que he comercializado, no entienden cómo funciona el mercado. ¿Cómo no? De hecho, el mercado, cuando uno tiene que vender en el mercado de oportunidades, es el mercado el que pone el precio, no lo pone uno, como ya lo han dicho anteriormente. Claro. Entonces, yo soy un tomador de precios, no soy el que pone el precio. Y si mi energía no se vendiera a ese precio, tendría que entrar otra energía más cara. Quiero señalar que lo que mencionó el presidente, un costo que él mencionó, es el costo de mi energía, no el precio de la energía. Claro. Mi empresa no gana ni un solo centavo vendiendo a ese costo. Pero es un tema muy complicado de explicar por teléfono y en un programa tan corto, pero lo podríamos con gusto más adelante explicar con más detalles, Sergio. La invitación está abierta. Una última pregunta, porque el presidente de la República también en su tradicional mensaje radial se ha referido a su persona en su momento. Es importante entonces que yo le pregunte sobre el presidente de la República, porque diferentes rotativos, ya que estamos en campaña electoral, han establecido, diputado Zamora, contradicciones claras sobre el préstamo que don Nicolás Alume le hizo al presidente de la República. Ya no fue un préstamo, ahora fue una donación. ¿Cuál es su interpretación de todo esto? Mire, la ley fiscal dice que cuando hay una donación, a no solo que la donación sea a una ONG, llámese inclusive a un partido político, o entre primer y segundo grado de consanguinidad, esa donación paga impuestos sobre la renta, que en aquel momento era el 25%. Entonces, si eran 3 millones de dólares, tiene que haber un pago de $750,000 por parte del presidente en concepto de impuestos sobre la renta. Yo creo que es importante que el presidente nos aclare a la ciudadanía si ese impuesto se pagó o si la donación fue hecha a su partido político. Siempre dijo él, desde el principio, de que la donación, de que primero que había sido un préstamo a él personalmente. Ahora entiendo que dice que es una donación a él personalmente. Entonces, para no violar la ley fiscal, que él mismo debe de defender, él debería de tener un recibo que pagó esos $750,000 y creo que los salvadoreños debemos de saberlo. ¿Estarían ustedes como Arena dispuestos a solicitar una investigación a la Fiscalía General de la República de una probable evasión fiscal cuando el señor presidente de la República el próximo año entregue el poder? Pues nosotros creemos que ahorita, mientras el presidente esté en el gobierno,
usted sabe cómo es de muy difícil maniobrar y hacer que la ley se cumpla. Nosotros hemos señalado de que incluso algunas acusaciones por parte de él que no tienen fundamento, es algo que debemos de considerar en algún momento después de que él salga de la presidencia, que se deban investigar y llegar a fondo, ¿verdad? Ok. Bueno, diputado Zamora, la invitación está abierta para que nos acompañe en un corto tiempo acá y podamos hablar sobre estos temas. Muchísimas gracias por haberse apartado de sus actividades personales y habernos dedicado tiempo a toda la ciudadanía que gusta de 8 en punto. Muchas gracias, Sergio. Un gusto siempre estar con usted en el programa, amigos televidentes. Que pasen buenas noches, un buen fin de semana, licenciado. Siga adelante buscando que la ley se cumpla. Ok. Bueno, las palabras del diputado Edwin Zamora. Licenciado, voy a hacer mi primera pausa comercial. Al regresar a plenitud vamos a desarrollar el tema que se ha estado, por supuesto, ventilando en la Administración de Justicia, CELENEL. Pausa, volvemos. Sabíamos que iba a estar muy pendiente la entrevista 8 en punto, Lisandro Quintanilla. Seguimos con este tema y algo que ha llamado muchísimo la atención a muchos es, mire, aparentemente aquí se tienen a cómplices involucrados de los cuales se están procesando, pero no vemos a ningún autor principal. Sí. Bueno, mira, yo creo que eso es parte un poco de lo que le podemos denominar defectos del requerimiento fiscal, porque obviamente, y esa es una de las discusiones que sostuvimos en la audiencia, nosotros nos hacíamos las siguientes preguntas, es decir, están imputándole a mi cliente y a los 12 y a algunos, a varios, que son cómplices necesarios, otros no son cómplices necesarios, pero no tienen una relación de lo principal con lo accesorio, por decirte algo. Y en segundo lugar, imagínate tú, en un delito de peculado, en donde Enel Green Power es el beneficiado, es decir, con un incremento del 53% de las acciones, resulta que Enel Green Power no está siendo procesado en estos hechos. Para unos prescribieron, para otros no prescribieron, para unos son autores directos y el beneficiado en un delito de peculado, porque ellos han dicho de que no se trata de que cada quien se embolsó 85 millones de dólares, que resulta de dividir 1.800 prorrateados en los 21, ¿verdad? Lo cual es absurdo y ridículo, pero bueno, 85 millones de dólares, imagínate, ellos dicen, no es que se los han embolsado, lo que sucede es que provocaron que otro se aprovechara de eso. ¿Quién es ese otro que se aprovecha de eso? En la teoría del delito, ¿verdad? En la dogmática penal, ese otro debería ser imputado también, que es Enel Green Power, claro. Y no lo es. Yo no digo de que debe de estar ahí, ¿verdad? Porque obviamente Enel Green Power no ha cometido ningún delito. Lo que te digo son los enormes desaciertos que el planteamiento de la Fiscalía tiene a la luz de la dogmática penal. Pero mira, yo creo que el requerimiento tiene, como te decía yo, un pecado de origen y es la forma en la que ellos han planteado el caso. Mira, la Ley General de Electricidad, quiérase o no, se aprobó por la Asamblea Legislativa. Cuando se interpone una demanda de inconstitucionalidad allá en el año 2008, sale la Corte anterior, la Sala de lo Constitucional, y entra esta nueva Sala de lo Constitucional que está desde el año 2009. Cuando llega esta Sala de lo Constitucional, le da impulso a este proceso de inconstitucionalidad y le corre traslado primero a la Asamblea Legislativa. Ojo con esto. Viene la Asamblea Legislativa en el mes de enero del año 2009, cuyos miembros en su mayoría son los actuales diputados de todos los partidos, incluyendo el FMLN, Arena, el PCN y otros que están ahí, hoy algunos de Gana. Y la Asamblea Legislativa dice en esta sentencia expresamente, le dicen a la Sala de lo Constitucional, no señores, ahí no hay nada irregular, nada inconstitucional. Lo que nosotros aprobamos en el año de 1996 con la Ley General de Electricidad y la facultad de concesionar que le dimos a la CIGET está bien hecho. Por lo tanto, no declara inconstitucional las disposiciones que ahí se reclaman de inconstitucionalidad. Sin embargo, hoy escuchas tú, como lo ha dicho el diputado Zamora, que una comisión, ¿verdad?, ad hoc, que es inconstitucional a mi juicio, yo estoy en contra de las comisiones especiales que hacen investigaciones penales, porque eso es inconstitucional, pero la comisión ad hoc que se crea, vienen y dicen una contrariedad total a lo que dijeron en este proceso de inconstitucionalidad. Es decir, la Asamblea, la institución como tal, conformada casi por los mismos diputados, se contradicen en dos aspectos de trascendencia para este caso. ¿Cómo es posible que en un informe, que por cierto ni siquiera fue tomado en cuenta, creo yo, en el requerimiento,
pero lo enviaron, digan que todo el proceso estuvo mal. ¿Y cómo es posible que estos diputados en el año 2009 dijeron que la Ley General de Electricidad estuvo bien? Por si eso fuera poco, Sergio, resulta que en ese proceso de inconstitucionalidad también le mandan a escuchar opinión al fiscal general de la República del año 2009. Y el fiscal general de la República no solo defiende la postura de la Asamblea Legislativa al haber aprobado esa ley, sino que también en su propia impronta dicen, señores, aquí no hay nada inconstitucional. Las concesiones, el artículo 5 está bien planteado, el artículo 12 dice que las concesiones pueden ser sin tiempo definido y por lo tanto indefinidas y se pueden transferir, que fue lo que hizo la CEL cuando le transfiere la concesión que él tenía para la explotación de la energía geotérmica. Entonces, tú ves aquí, el requerimiento dice todo lo contrario a lo que el fiscal general de la República de aquel entonces dice acá. Pueden decirme, bueno, pero es que los criterios cambian, sí, pero es un criterio que está de sala. De sala. Tal vez lo podemos leer ese fragmento que verificamos para que los amigos puedan estar claros sobre eso. Y hay una cosa mucho más importante que la Fiscalía ha soslayado en este requerimiento y que la ciudadanía lo debe tener muy claro. Resulta que los efectos de la sentencia, la Sala de lo Constitucional, porque dijo sí, lo declaro inconstitucional el artículo 5, porque la facultad de hacer concesiones es de la Asamblea Legislativa y tampoco pueden estar en plazo indefinido. No así las transferencias de las concesiones, es decir, esas las dejó incólumes porque dijo estas se pueden transferir. Pero la Sala viene y dice, el presente caso, las concesiones que pudieran haber sido otorgadas previo a la emisión de este fallo, lo fueran por un ente sin competencia para ello. Sin embargo, y esto es lo interesante, como ya se ha acotado, el tribunal puede modular los efectos de sus pronunciamientos, es decir, de esta sentencia. A partir de lo anterior, en procura de la seguridad jurídica de ENEL, de CEL, de la GEO y de todo el proceso de selección del socio estratégico, y la continuidad en la prestación de un servicio esencial para la población, como es la prestación del servicio de energía eléctrica, este tribunal, la Sala de lo Constitucional, añade que, además del efecto principal de esta sentencia, es decir, de restituirle la facultad a la Asamblea de otorgar concesiones, las concesiones otorgadas con anterioridad a la misma, a esta sentencia, se conservarán vigentes. Ok, me gustaría ver el número de referencia, para que los amigos lo puedan buscar en cualquier momento en la página oficial de la Corte Suprema. Es la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley General de Electricidad, específicamente del artículo 5 y 12, de las 8 horas del 27 de junio del año 2012, referencia 28-2008. Magnífico. ¿Por qué te digo todo esto? Porque si la Sala de lo Constitucional ha dicho que las concesiones anteriores están vigentes y la CEL transfirió la concesión que tenía para la explotación de la energía geotérmica en el subsuelo, y se la transfiere a la GEO, a la GESAL y luego la GEO, y viene en el Green Power y gana y se incorpora a una sociedad mercantil que no está sujeta a la ALACAP ni al control de la Corte de Cuentas, sino al derecho mercantil, al Código de Comercio, entonces la premisa de la cual parte la Fiscalía General de la República es totalmente equivocada. Porque ellos han confundido que los bienes públicos del Estado que están afectados por ese negocio que ellos tildan de ilegal, es decir, el acuerdo de accionistas, resulta que no son esos bienes los que la Sala de lo Constitucional ha protegido, sino la concesión de la explotación de la energía geotérmica, que son cosas totalmente distintas. No entender esto, no concebir esto, no comprender esto. Mira, yo se la puedo valer a los diputados, ¿verdad? Porque algunos de ellos no son abogados. Yo se la puedo valer a cualquier persona que llegue a un canal de televisión y exprese opinión que no tenga formación jurídica y mucho menos jurídica penal. Pero creo que a unos fiscales de larga data y larga experiencia en materia penal, yo sinceramente te digo, no entiendo por qué no pueden asimilar esta situación y hacer la diferencia. Es imperdonable lo que están haciendo en ese requerimiento con esa imputación. Ok, usted mencionó algo que a mí me llamó muchísimo la atención, lo principal y lo accesorio. Para efectos prácticos le comento a la gente que lo principal obviamente dentro de todo esto es la persecución del delito, la pena puntualmente privativa de libertad, y lo accesorio es lo económico que genera de esto. ¿Cómo es que de pronto se puede pedir un sobreseimiento por lo principal, pero no por lo económico, cuando no es un tribunal
que debe de conocer sobre lo económico. Para eso están los juzgados civil y mercantil, respectivamente. Sí. Mira, en el Código Procesal Penal anterior, es decir, anterior al que entró en vigencia en enero del año 2012, esta situación y otras situaciones que están mal reguladas en el actual Código Procesal Penal, porque está mal hecho, ¿verdad?, estaban de mejor forma planteadas. Y este tema de la responsabilidad civil en casos de sobreseimiento también establecían un procedimiento totalmente diferente. En una cosa tiene razón el fiscal general de la República y la fiscalía como tal. Están sentando historia, porque por lo menos en mi experiencia, jamás he estado en una audiencia en donde la fiscalía solicite sobreseimiento definitivo por prescripción y al mismo tiempo ejerza la acción civil y quiera deducir responsabilidades civiles, que se puede, por supuesto, pero no está arreglado este procedimiento. A mí me ha llamado la atención, perdón que lo interrumpa, dos cosas de la Fiscalía. Yo esperaría que el común denominador en un hecho perseguido por la Fiscalía y esa persecución que se hace cambie. Una de ellas es que se presente un requerimiento y que no necesariamente se estén girando órdenes de detención como en el pasado. A los fiscales se les pedía tantas órdenes de detención por semana, si no lo gozaban del bono. Y segundo, que si no hay delito, que lo pidan, no que sigan acusando y hay que mejor lo dé el juez. Mira, este es uno de los pleitos que todos los abogados penalistas tenemos todos los días en los tribunales. Estamos ya acostumbrados a esto. Pero, como tú sabes y la población en general lo debe saber, el mandato del fiscal general de la República es idéntico al mandato de los jueces. Ambos son funcionarios de la Administración de Justicia y ambos obedecen a criterios objetivos de justicia. Por lo tanto, su actuación, que debe ser objetiva, debe estar en algunas ocasiones expresada en el sentido de decir, ok, no estoy en presencia de un delito en este caso, voy a pedir un sobreseimiento definitivo, especialmente que la normativa actual, que es inconstitucional, que un juez no pueda sobreseer. Explícame tú como abogado, que me expliquen los que hicieron este código, ¿cómo es posible que un juez de paz pueda condenar, que es mucho más grave, en los juicios sumarios y en los procedimientos abreviados, cómo es posible que un juez de paz pueda condenar y no pueda sobreseer por atipicidad en un delito? No, a mí lo que me pone los pelos de punta, y se lo digo categóricamente acá, es como una persona que se le está imputando provisionalmente un delito que no tenga medidas y que sea detenido, se le presenta al juzgado que tampoco puede sobreseer. Lo único que vamos a determinar es a qué penal va. Eso es inconstitucional y la sala pronto se va a tener que pronunciar al respecto, pero en el caso en concreto, porque tú me preguntabas qué pasó con la orden de captura, ¿Cómo no? también el fiscal general ha dicho, bueno, estamos innovando en este tema. Yo quiero pensar que la política de persecución penal a partir de este caso puede ser diferente y ojalá así sea, es decir, que desde la fiscalía se le plantea al juez la estimación de que en una situación en específico no necesariamente se tenga que detener a una persona para ser procesada. Ojalá así sea en todos los casos. Ojalá así sea en todos los casos. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, licenciado Quintanilla. Bueno, no solamente usted inició hablando acerca del arbitraje allá en el CIADI, que en determinado momento el gobierno de El Salvador no ganó, sino que también lo ha hecho la embajadora Mari Carmen Aponte, lo han hecho ANEP, Aliados para la Democracia, y FUSADES, quien han reiterado en diferentes oportunidades que el Estado debe de cumplir el contrato con la ENEL. ¿Cuál es su apreciación? Mire, mi apreciación es que la embajadora tiene toda la razón del mundo y le voy a dar dos razones importantes. Una, inclusive, apoyado en esta sentencia de inconstitucionalidad. La primera, El Salvador es suscriptor de una serie de tratados internacionales en materia de comercio, en materia de arbitraje. El Salvador no puede a su antojo desconocer las jurisdicciones y los efectos jurídicos de los laudos arbitrales que se dan en el tema internacional. Bueno, hasta donde yo entiendo, y tú te fijas que al señor presidente de la República se le cuestiona el tema del chaparral, y él dice, para evitar los perjuicios, es decir, los efectos nocivos y los costos económicos que pueda traerme un arbitraje en relación mejor al contrato pago. mejor pago, y fueron ¿qué? 108 millones de dólares. Ok. ¿Cuál es el monto económico que en el Tribunal Arbitral de París
han condenado a la INE y a la SEI 126 millones de dólares. Hacer la diferencia, ¿cuánto te queda? 108, 126, es nada en comparación a esas cantidades millonarias. Desde luego, para una persona como yo, ese es demasiado dinero. Sí. Pero mira, la Corte, y esa es la segunda razón que te doy, dijo lo siguiente, y te lo voy a leer textualmente. Esta sala estima, hablando de los efectos de la sentencia, que la revisión o modificación parlamentaria de las condiciones iniciales de las concesiones otorgadas por la CIGED para armonizarlas con la Constitución en los casos que corresponda requiere de acciones encaminadas a garantizar la participación de todos los interesados y arbitrar, ojo, y arbitrar una alternativa que concilie el interés general de la necesaria tutela de los bienes públicos afectados y la continuidad de los servicios públicos en juego con un nivel adecuado de protección de la confianza y de los demás derechos fundamentales de los actuales titulares de las concesiones. ¿Qué está diciendo la Sala de lo Constitucional aquí? O sea, en relación a la opinión de la embajadora Aponte, están en sintonía. Sí. Es que no puede la sentencia de inconstitucionalidad afectar los derechos adquiridos de todos aquellos que contrataron sobre ese marco normativo del artículo 5 de la ley de la CIGED. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿No le parece el incremento porcentual? ¿No le parece el artículo 6, el artículo 14 del acuerdo de accionistas en donde las inversiones de Enel Green Power se van a ir capitalizando y aumentando sus acciones? ¿No les parece eso? Hombre, y si eso está en el marco de la autonomía de la voluntad entre personas jurídicas que están en el marco del derecho mercantil y privado, tú sabes aquel adagio, lo que por voluntad se hace, por voluntad se deshace. Sí. Y si allí hay intereses estratégicos comprometidos, como son las utilidades, ojo con esto, porque la Ley General de Electricidad y la Ley de Creación de la CEL te dice que los patrimonios especiales que constituye la CEL puede constituir sociedades, claro, por supuesto, y lo hizo en el marco de la reestructuración para la generación de energía, como es la GESAL, la GEO. Hay sociedades que se crearon por Ministerio de Ley, como la Unidad de Transacciones, SADCB, etcétera, de la cual son accionistas todos los operadores, generadores, transmisores, distribuidores de energía. Si esto es así en el marco de la privatización, en el marco del derecho privado, y lo único que puede controlar la Corte de Cuentas son las utilidades, porque así lo establece la Ley General de Electricidad y la Ley de Creación de la CEL, entonces el Estado, en cumplimiento de esta sentencia, que la Sala de lo Constitucional le dio un plazo a la Asamblea Legislativa, debería de llamar a la Enel Green Power, debería de llamar a la CEL, debería de llamar a la GEO, ¿verdad? Y entre todos ponerse de acuerdo cuál sería la mejor solución. Pueden pasar dos cosas. Uno, que la Asamblea Legislativa homologue las concesiones, los contratos y el acuerdo de accionistas. O dos, decir, señores, yo no estoy de acuerdo. El laudo condenó a 126 millones de dólares que tienen que hacer Junta General de Accionistas, hacer lo propio para incrementar las acciones y pagarle, etcétera, a Enel Green Power. Pues hay que hacer lo propio para no dijéramos, crear un perjuicio mayor a los usuarios de la energía eléctrica, que ya demasiado estamos pagando por el consumo de la energía. Es decir, la Sala incluso le ha puesto plazo a la Asamblea Legislativa para que crea, para que adecúe, para que exprese su mayor capacidad de creatividad de resolver un problema estratégico de la nación, como es el servicio de energía eléctrica. Bueno, quiero comentarle que sobre ese punto que usted hacía referencia, el doctor Fabio Castillo, cuando nos acompañó acá, se refería y decía, miren, no entiendo cómo se pagan 108 millones de dólares para evitar en el caso del Chaparral un litigio, pero en el otro, además de que vamos a ese litigio, ahora no lo queremos cumplir. Licenciado Quintanilla, hábleme de un informe del 2004 con una firma auditora a solicitud precisamente de la CEL y la GEO. Sí, mire, en el 2004, la GEO, la CEL, solicitan a una firma de auditores que es la KPMG, que es una subsidiaria de la famosa firma de auditores Pitt Marwick, solicitan un examen especial y una opinión económica y financiera de varios procesos que ellos los tildaron de eventos especiales. ¿Cuáles eran esos eventos especiales? La búsqueda y selección del socio estratégico en el marco de esta Ley General de Electricidad. Segundo,
la reestructuración de la junta directiva de la GEO en el año 2001. Tercero, tenían un problema de tributos con la alcaldía municipal de Aguachapán. Tenían un contrato con la Shell. Y quinto, la disminución y aumento de capital, con el cual la Fiscalía cree que ese mecanismo sirvió para incrementar un 4% en exceso del 8.5% que se habían pactado en el acuerdo de accionistas. Bien, viene esta firma de auditores y comienza a hacer un examen, describe los procedimientos y comienza a hacer sus conclusiones en cada uno de estos eventos especiales. Y hablando del primero, de la búsqueda del socio estratégico, es decir, el sobre A, tú has escuchado el sobre A, el sobre B, el sobre C, que participó Sumitomo, en la licitación, Sumitomo, en la licitación, en el llamado. Acuérdate que es una sociedad mercantil, en donde si ellos querían, aplicaban los términos de referencia que el asesor financiero del Deutsche Bank les hizo. Si no, no, están en el marco de su libertad económica para decidir cómo escoger al socio estratégico. Pudo haber sido cualquier cosa, pero como son normas y estándares internacionales ya establecidas para este tipo de procesos, sin embargo lo hicieron. Entonces, viene todo ese proceso de la búsqueda y selección del socio estratégico, y mira, no es una selección que está llamando aquí quién me puede proveer gasolina, cuántas gasolineras hay, cuántos distribuidores de gasolina hay, un suministro. Está hablando quién me puede proveer la extracción de energía geotérmica. ¿Cuántas empresas tienes tú aquí? Ninguna. Con capacidad de tener en capital de reserva inicial 100 millones de dólares. Son empresas que participan en negocios de alto nivel, ¿verdad? Con otros niveles de exigencia, con otros estándares de medición, y esta firma, la KPMG, establece y dice, la búsqueda del socio estratégico para la explotación de la energía geotérmica en el seno de la GESAL estuvo hecha con sanas prácticas mercantiles y comerciales y apegadas a la legislación de El Salvador. 2. El proceso de disminución de capital, porque ellos dicen de que la CEL en un momento determinado necesitaba dinero, y es cierto, necesitaba dinero para pagar una deuda que tenía con la ANDA, me parece, alrededor de 11, 12 millones de dólares. No tenía dinero, no tenía fuentes de financiamiento. Acude cualquier empresa a la disminución de capital y con ello le pagan sus acciones y pagan. Y está acreditado en el informe que esos pagos se hicieron para esos créditos. Magnífico. Vamos a una pausa, regresamos con más. Estamos de regreso, licenciado Quintanilla. Bueno, vamos a hablar de la responsabilidad civil porque el presidente de la Corte de Cuentas, cuando estuvo acá, nos comentó que había destinado un grupo de auditores para estimar esto. Había un reporte. Esto se lo comento porque en el 2009 se estimó que era un contrato lesivo por parte del ente contralor. Ahora lo reitera el titular de esta institución. Por favor. Mire, en ese tema yo creo de que la población debe tener claras dos situaciones importantes. La primera es que la acción de lesividad a estas alturas de toda esta queja que hacen algunos funcionarios está totalmente prescrita. Entonces, hablar de lesividad, de que un contrato es lesivo, es un discurso o una argumentación ya estéril, que no tiene ningún sentido seguirla sosteniendo. Sí me llama la atención de que la Fiscalía ingresa al proceso un informe de algunos auditores que pertenecen a la Corte de Cuentas y lo titulan como prueba pericial. Eso no es cierto, no es prueba pericial. Está con el disfraz aquel de actos urgentes de comprobación que no requieren autorización judicial. Eso no existe en el Código Procesal Penal, ese es un invento. Pero lo más importante de esto es que siendo pericia, el único facultado para nombrar peritos es el juez y no hay ningún juez que haya nombrado estos peritos. Y por si eso fuera poco, yo he visto entrevistas del licenciado Rosalío Toches, en donde él, como presidente de la Corte de Cuentas, ha externado opinión de antemano sobre asuntos que no tengo todavía claridad si ya están sometidos al conocimiento de él, pero él, si tú te recuerdas, ha dicho expresamente, estoy cerca, y utilizó una frase metafórica y la voy a repetir porque él dijo, estoy así de declarar nulo ese contrato, refiriéndose al acuerdo de accionistas, porque no existe ningún contrato más que el acuerdo de accionistas. Entonces, si el presidente de la Corte de Cuentas
está totalmente prejuiciado sobre un hecho que todavía no sabemos, ha llegado al conocimiento de él, nombra auditores o peritos para hacer esos informes, te puedes imaginar tú que nosotros como defensa hemos cuestionado la parcialidad de los peritos, porque tú sabes que todo perito puede ser recusado por los mismos motivos que un juez. La parcialidad de esos peritos, no son imparciales, la falta de objetividad de ese caso y el contraste que tiene con otro tipo de información que obra en el proceso, como es este informe de la KPMG. Dicho esto, Sergio, a mí me parece que las cantidades millonarias de 1.800 millones de dólares, si han sido estimados por estos mismos peritos oficiales, ¿verdad?, que han presentado este informe, a mí me parece que adolecen de las mismas deficiencias de las que yo te estoy comentando. Pero mira, hay otra cosa importante. ¿De dónde salen estos 1.800 millones de dólares? ¿Realmente existen esos 1.800 millones de dólares? ¿O son las proyecciones que un par de supuestos expertos han hecho sobre el incremento del 53% de las acciones que ahora le corresponden a Enel Green Power, que todavía no han sido realidad porque no han convocado, entiendo yo, a la Junta General de Accionistas para hacer el aumento de capital correspondiente y cumplir el laudo de París? Entonces, esos hechos no han ocurrido. No se ha incrementado el porcentaje accionario. Por lo tanto, no ha habido ninguna ganancia de 1.800 millones de dólares que en el futuro puedan haberse apropiado. Fíjate que la gente dice que se han embolsado el dinero. No, dinero que no existe, dinero que está proyectado. En otras palabras, son cuentas alegres que han hecho que no tienen ningún fundamento contable. Ok. Bueno, esta semana también se realizan otro tipo de sucesos que nosotros no podemos estar al margen. Y es que el Instituto de Acceso a la Información también realiza lo propio en torno al proceso que hoy por hoy se está siguiendo al interior de la Asamblea Legislativa por no dar a conocer los nombres, montos y ubicación de los asesores de esta. Para que nos cuente un poquito, le damos también la bienvenida al licenciado Jaime Campos, quien es comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Buenas noches, licenciado. Hola Sergio, muy buenas noches. Un saludo a tu invitado y también a toda la gente que nos ve por este medio. Gracias por su tiempo, licenciado. Aprovecharlo al máximo en esta noche de viernes para conocer un poquito, que sabemos que obviamente se dio algún tipo de movimiento donde se puede o se va a multar con 40 salarios mínimos al presidente de la Asamblea Legislativa. Cuénteme un poquito. Efectivamente, Sergio, el día miércoles el Pleno del Instituto de Acceso a la Información resolvió imponer una multa de 40 salarios mínimos mensuales al presidente de la Asamblea Legislativa debido a su negativa a entregar la información al particular que la solicitó y también por no publicar en el portal de transparencia el listado de asesores que constituye una información pública oficiosa. Licenciado, ¿cómo les ha caído a ustedes la noticia que pese a que esta ley categóricamente dice que la Sala de lo Contencioso no puede conocer, hicieron el análisis y han admitido la demanda de la Asamblea Legislativa? En efecto, también el día martes el instituto fue notificado de la admisión de la demanda presentada por el presidente de la Asamblea contra la resolución definitiva que emitió el instituto. Consideramos que la decisión de la sala es sumamente alarmante, dado que pone en riesgo toda la estructura del derecho de acceso a la información pública, porque claramente la ley establece que únicamente pueden impugnar las resoluciones del instituto los particulares y no los representantes de los entes obligados. A ustedes le dieron 48 horas para rendir informe la Sala de lo Contencioso al trasladarle a ustedes esto. ¿Le hicieron ver ustedes en esta contestación que ellos no tienen jurisdicción para conocer sobre estos hechos? Exactamente, nosotros le hemos pedido a la Sala de lo Contencioso que declare improponible la demanda presentada, ya que definitivamente carece de toda legitimidad los titulares de los entes obligados para acudir a esa sede. Es importante que todos los sectores, la sociedad civil, esté observando este proceso, ya que definitivamente es un derecho ganado el que se está en peligro.
Ok, bueno, licenciado, debo de agradecer el tiempo que ha destinado a esta su entrevista 8 en punto y por supuesto que vamos a seguir con mucho cautela y por supuesto muy detenidamente los próximos hechos que se pueden dar en este tema. Buenas noches. Igualmente, muy buenas noches y un saludo a todos. Bueno, con esto llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Licenciado Lisandro Quintanilla, muchísimas gracias a ti, por habernos acompañado y por supuesto vamos a estar pendientes de la resolución el día lunes y las puertas están abiertas en este canal. Cuando quiera, yo con mucho gusto vengo y participo de tu programa. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Gracias por haber sintonizado 8 en punto. Recuerde, debate político domingo, 7:30 de la noche. Soy Sergio Méndez, hoy viernes 22 de noviembre del 2013. Así están las cosas en nuestro país. Pase muy buenas noches. Será hasta el día lunes y que el Señor nos bendiga a todos.